A contramano. Bueno, el caso del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, es absolutamente interesante, tiene muchas aristas. Hay una que nos interesa rescatar ahora que tiene que ver con la seguridad informática. Vamos a ver cómo es que se puede filtrar información de este tipo, robarle a alguien información de este tipo. También nos interesaría saber si se puede verificar la autenticidad o no de lo robado. Pero bueno, sobre estas cosas nos va a hablar Javier Esmaldone, que es experto en tecnología, en informática y sabe un montón. ¿Cómo te va, Javier? Simón te saluda. Hola Simón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos, primero, entre tantas otras cuestiones, ¿cómo es que se le filtra a alguien información tan crítica? ¿Cómo es que llega a manos de extraños? Mira, hay varias posibilidades. Hay algo que es casi seguro porque fue denunciado en su oportunidad ya por fines de octubre por el ministro D'Alessandro. Fue reconocido, por lo que se sabe, por la empresa prestadora de telefonía celular que es cliente de Alessandro, que es algo que se llama vulgarmente o técnicamente, mejor dicho, SIM swapping. Esto es tan simple como una persona haciéndose pasar por otra, comunicándose con su prestador de telefonía celular y logrando engañarlo para que le envíe un nuevo chip con la línea del damnificado de la víctima. Una vez que el atacante recibe ese nuevo chip, es en la práctica como si tuviera la línea telefónica de la otra persona, no el teléfono, ¿sí? No los datos que están en el teléfono, pero sí puede hacer todo lo que esa persona podría normalmente hacer con esa línea telefónica. Entre estas cosas está instalar Telegram y descargar el backup que Telegram guarda, sin que nosotros nos demos cuenta, todo el tiempo en la nube de Telegram, con lo cual se trae todos los chats anteriores. Además, en el caso de Telegram, así como en WhatsApp, yo puedo, una vez que abrí una sesión en un teléfono, en la app en un teléfono, puedo abrir una segunda sesión en un dispositivo, en una computadora, ¿sí? En una laptop o en una computadora de escritorio. Y esto aparentemente ha sido lo que pasó, razón por la cual, una vez que el ministro, porque notó enseguida que su línea telefónica dejó de funcionar, se comunicó con el prestador, anularon el chip este que le habían entregado en alguna localidad, en El Dorado, Misiones, supuestamente, y volvió a hacerse con el control de su línea, el atacante habría aprovechado para abrir una segunda sesión de Telegram y de esa forma pudo seguir accediendo a las conversaciones que seguían teniendo en adelante. Por eso hay audios del ministro diciendo, sí, me hackearon la línea, me robaron la línea, pero ya la recuperé, está todo bien. Claramente no estaba todo bien. Digo, esta parece ser la hipótesis más plausible, más razonable en función de lo que conocemos y lo que tenemos probado, que es que efectivamente esto del robo de la línea ocurrió. Y no solamente a D'Alessandro, sino también a Santilli, según dicen. Teléfonos con información jugosa deben ser los dos. Bueno, el de D'Alessandro un poco lo probó. No parece un robo tan informático, ¿no? O sea, es Mirá, como tantas estafas. la mayoría de los llamados hackeos, entre comillas bien gruesas, en realidad son realizados no tanto por medios informáticos, sino atacando a las personas que están metidas en el medio de los procesos, como por ejemplo el de entregarte un nuevo chip, ¿sí? No es tan técnico, no es tan informático, sino que es más bien humano, es básicamente engañar a alguien para que haga mal algo, ¿sí? Esta técnica del SIM swapping, esto que le pasó a Alessandro, es algo que le ha pasado a muchísima gente. Por ahí, alguien que nos está escuchando le pasó o conoce a alguien que le pasó, ¿sí? Porque lamentablemente los prestadores de telefonía celular, en particular uno de los tres que hay en la Argentina, Si querés decirlo, yo realiza no lo sé. Así la gente... Movistar, Telefónica, Movistar, Bien. ¿sí? Que es casualmente, o no tan casualmente, digamos,
el proveedor de Alessandro, tienen muy pocos controles. O sea, yo llamo y digo, soy Marcelo de Alessandro y acabo de perder mi teléfono. Así que necesito un chip nuevo. Bueno, señor de Alessandro, dígame su DNI, su fecha de nacimiento, su domicilio y su número de trámite. Y esa información que lamentablemente en la Argentina hoy es bastante fácil de conseguir. ¿Sí? Otra vez, de este tipo de estafas, de robo de identidad, son víctimas un montón de ciudadanos comunes, gente que después le roban la cuenta de Telegram, la cuenta de WhatsApp, la cuenta de correo, el home banking. Ha habido muchos casos de estafas bancarias que se realizan o comienzan mediante esta técnica. Lamentablemente es algo frecuente. Mira, y decime, a ver, varios funcionarios, Felipe Miguel, creo que el mismo jefe de gobierno Rodríguez Larreta, decía que no solamente, cosa que era más o menos esperable, no solamente se había vulnerado el derecho a la privacidad, sino que se había falsificado el contenido, obviamente, porque si se agarran solamente el derecho a la privacidad con las charlas que se filtraron, no alcanzaría mucho para salvar el honor del ministro de Seguridad porteño. En este caso, ¿hay forma de saber si aquello que fue hackeado por estas vías, seguramente que vos nos relataste, es original o fue modificado? A ver, si yo tomo un mensaje puntual de texto de los que figuran en estos chats, realmente es imposible garantizar o asegurar que es real o demostrar que no lo es. ¿Sí? Todo eso puede ser fraguable, editable, alguien puede haber cambiado mensajes, agregado mensajes, quitado mensajes. Ahora, hay dos cuestiones. Primero que hay audios. Hay múltiples audios y salvo que pensemos que acá hay un equipo de imitadores y software bastante más elaborado para fraguar audios y demás, es algo muy difícil de lograr. El sentido común suena muy difícil editar y que quede orgánico, Hay ¿no? Que quede... son audios largos, son audios con ruidos de fondo, en distintas situaciones, la misma voz con distintos ambientes. Realmente es muy difícil. Ok. O sea, en una operación extremadamente compleja hacer algo así. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la verificación indirecta. Eh, y acá sabemos que cuando supuestamente, según los chats, un juez decía hablar con tal periodista y le dije tal cosa, el periodista después lo, lo, lo validó, dijo, sí, ese día hablé con el juez y me dijo exactamente eso. ¿Sí? Ok. Sería muy difícil que alguien pudiera inventar eso si no estuvo en esa conversación. Y no hay una, hay varias. ¿Sí? Después, cuando hablan, por ejemplo, de determinada licitación de estacionamientos y demás, hay periodistas que fueron, chequearon y efectivamente por esos días se estaba discutiendo esa licitación. Digo, hay un montón de cosas por afuera que cierran con que, al menos en líneas generales, la cosa fue así. Perfecto. Perfecto, clarísimo. A ver, contanos, y a quien nos escucha también, porque de Alessandro no es el que más me preocupa, por una cuestión de bien común, me parece más que lícito, sé que es opinable el tema, más que lícita la utilización de este material, por más que su origen haya sido un robo, porque lo cierto que está el bien Uh -huh. común en el medio. No sé cuál es tu opinión. Mi opinión en estos casos, yo lo suelo comparar con el debate que no hay nada concluyente, no hay algo, no está en términos de blanco y negro, pero un debate similar al que se dio en su oportunidad con las filtraciones de Wikileaks, el famoso Cablegate, con la filtración de todos los cables de las embajadas estadounidenses y del Departamento de Estado. Y en general otras filtraciones, Panama Papers, ¿sí? Son filtraciones que fueron productos de alguna actividad ilícita, un hackeo o alguien que excediendo su autorización y violando la ley, tomó información de un sistema del gobierno y lo llevó a la prensa, o lo llevó a
Julian Assange, que a su vez lo difundió después a la prensa. Ahí, otra vez, ahí es materia muy discutible. Por un lado, el valor legal de eso, que ahí no me meto tanto porque no soy abogado. Pero por otro lado, el valor informativo, porque es cierto, es producto de un ilícito. Esa información se consiguió de manera ilegal, violando los derechos de, en este caso, el ministro de Alessandro. Ahora bien, lo que nos muestra esa información es algo de interés público. Digo, si allí hubiera un chat en donde el ministro habla con su familia o con un allegado o con un amigo sobre cuestiones íntimas, sin duda eso estaría muy mal difundirlo o siquiera leerlo. Pero si estamos hablando de que aparece un ministro con fiscales, con jueces, con empresarios, reconociendo la comisión de delitos, planeando la comisión de nuevos delitos, eso claramente es información pública. Y es lícito que alguien nos la muestre a los ciudadanos, que en este caso somos los débiles. Es un tema que me interesa mucho cuando lo hable con algún abogado y lo voy a hacer. Prometo contarte las novedades. Te adelanto en su momento cosas que sí supe. ¿Vos te acordás hace muchos años que hubo una cámara secreta a un cirujano plástico, a Ferriols? Sí, recuerdo el caso. Bueno, en la Recuerdo el cual caso. había cuestiones íntimas, solamente íntimas, que eran relativas a su propia vida privada, se difundieron y el juicio, en verdad, aquellos que difundieron esa cámara sorpresa, digamos, secreta, lo perdieron, ¿eh? Pero en este Sí, sí, sí. caso, sin dudas, como A hay ver, en este delitos. caso, este era un médico, pero no dejaba de ser un ciudadano común. Sí, Aquí sí, estamos sí. hablando de funcionarios públicos y no de cualquier funcionario público. Estamos hablando de ministros, de jueces de casación, que es la máxima autoridad penal de la Argentina. ¿Sí? Estamos hablando de funcionarios públicos que tienen, antes que nada, un deber ante la sociedad. Otra vez, en este caso, está bien, la víctima del robo de identidad y la violación de su privacidad es el ministro de Alessandro, pero a la vista de la posible comisión de delitos y de organizarse este grupo de gente para cometer delitos, claramente los débiles somos nosotros los ciudadanos, eso no son ciudadanos comunes. No es que que violentaron la privacidad de un ciudadano común metiéndose en su casa, por ejemplo. ¿Sí? Sí, 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 absolutamente. En este caso hablaron de cuestiones íntimas como preferencias sexuales o lo que fuere, digamos, que a nosotros no tiene por qué interesarnos. Sí, sí, Claro, absolutamente. Habla de comisión de delitos, muchos y bastante jugosos, por cierto. sí, sí, sí. Decinos, eh, ¿cuáles son otras maneras las más usuales de hackear información? A ver, las formas más comunes, digamos, de realizar este tipo de robo de cuentas son, por un lado, esta técnica de conseguir reemplazarle la línea telefónica a la víctima, lograr que la víctima nos dé acceso a la cuenta, típico robo de cuenta de WhatsApp, ¿sí? Donde llaman a alguien diciendo ser del Ministerio de Salud y por una cuestión de la quinta o la cuarta o la tercera dosis de la vacuna, y en algún momento dice, bueno, para darle un turno le voy a mandar un código y usted me lo tiene que leer, y uno recibe el código y el estafador lo apura rápido, sí, dura 20 segundos, dígamelo, entonces uno no lee más que el código que recibió y se lo repite, y ese código es el código de activación de WhatsApp, con lo cual le acabamos de entregar en bandeja el control de la cuenta de WhatsApp. Eh, Después, otra vez, son raros los ataques puramente informáticos y dirigidos hacia una persona. Son raros y son caros. Acá se está hablando mucho, salió Pañi en La Nación Más hace un tiempo hablando de la máquina de romper Telegram. Ahora se está hablando de una herramienta de espionaje que sabemos que existe y que se ha usado en varios países del mundo. No hay constancia que se haya usado aquí en Argentina, que se llama Pegasus, que es de una empresa israelí. Son herramientas que sí sirven para hackear un teléfono, ¿sí?
para tomarle el control de un teléfono a una persona. Ahora, primero que esas herramientas no las tiene cualquiera. Segundo, que son costosísimas y son costosas no comprarlas y después uno las usa libremente. Se pagan por uso, ¿sí? Por teléfono hackeado. Y estamos hablando de montos de decenas, si no más de una centena de miles de dólares. Entonces, no es fácil y tampoco tienen una efectividad del 100%. ¿Tampoco ¿Sí? tiene efectividad? Tampoco tienen una efectividad del 100%. A ver, hemos visto casos que han salido, han sido públicos, de dispositivos celulares o tablets secuestrados a supuestos terroristas en Estados Unidos y ni la CIA, el FBI y la NSA juntas pudieron abrirlo. Pero eso tiene que ver con que las medidas de protección que tomó, en este caso el supuesto terrorista, fueron muy, muy sofisticadas o simplemente le No, metió simplemente un tener un código a la dispositivo, pantalla de su en este celular y caso ya está? era tener un iPhone de la última versión actualizado y con una buena clave y no lo pudieron abrir. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, no es tan fácil el ataque dirigido, personalizado a una persona y tomarle el control de la línea. Lo que es mucho más fácil es engañarlo, hacer que la persona, sin darse cuenta, sea del control, o en este caso, engañar al proveedor telefónico. Esos son los casos más comunes. Y este caso del ministro Alessandro no parece haber sido más complejo que esto, ¿sí? Porque la evidencia está. Que le robaron la línea, digamos, que le sacaron un duplicado de su línea, eso está denunciado y, por lo que tengo entendido, fue reconocido por la propia empresa telefónica. Lo que sí también hay, en general, una falta de previsión, y esto no es culpar a la víctima, pero es que realmente hay recaudos que se deben tomar y que mucha gente no toma. Lo que le pasó, por ejemplo, a de Alessandro, no podría haber ocurrido, al menos de esta forma, si él no hubiera activado en Telegram el segundo factor de autenticación, que básicamente es un PIN numérico. Con lo cual, además de tener la línea telefónica, el que quiera acceder a su Telegram necesita ese PIN. Y si ese PIN lo sabe solamente él, no hay forma de que, el atacante lo supiera. ¿Sí? Por eso un consejo bien fuerte a todos los que nos escuchan, en todo sistema que valga algo para ustedes, desde su correo, su WhatsApp, su Telegram, su Signal, su home banking, ni hablar, busquen y activen la autenticación de 2 pasos o el segundo factor de autenticación. ¿Sí? Acuérdense de Francia, algo que diga 2 o segundo. Actívenlo, de esa forma van a estar mucho más protegidos y no va a ser para nada fácil que les roben sus cuentas. Aún en el home banking, que para acceder requiere una clave que es muy larga, o sea, no sé cómo es todo el sistema, eso lo sabrás más vos, pero tengo entendido que las claves, por lo menos en mi banco, son de muchos dígitos. Pero el problema es que no importa, porque si alguien te engaña o de alguna forma o explotando alguna vulnerabilidad de un sistema logra Claro, tenés acceder a esa razón. clave, Si me lo pide y yo lo doy, por más que tenga 1000, el por atacante eso, lo va a saber. claro, o si de alguna forma hay un problema en el sistema del banco y alguien logra conseguir la clave, siempre hace falta un segundo factor. ¿Sí? Es el mismo concepto que el que tenemos desde hace años cuando vamos a un cajero. Yo voy a un cajero, saco mi tarjeta de débito y con solamente mi tarjeta de débito no puedo sacar dinero. Necesito además el PIN. ¿Sí? Y como el PIN está grabado en la tarjeta y se podría llegar a sacar, también me pide un código de 3 dígitos, de 3 letras, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, la idea es, si yo uso algo que me pueden robar, como es mi línea telefónica, agregarle algo que yo sé, por ejemplo. Entonces ya se complica, porque además de robarme, me tienen que sacar la información que tengo. ¿Sí? Y decime, los sistemas generales, yo no sé nada y vos sí. Alguna vez he sabido, se supone que infiltraron el sistema del Pentágono, ponele. ¿Los sistemas generales son más simples que los celulares individuales o es un mito también? A ver, todo sistema es vulnerable. Todo sistema tiene alguna vulnerabilidad que
el que está encargado de mantener y de hacer y de desarrollar y de asegurar ese sistema espera que nadie lo descubra antes que él. ¿Sí? Ahora, sabemos que todo sistema tiene vulnerabilidades. El tema es si alguien los descubrió o no. Ahora, una vez descubierta una vulnerabilidad, o sea, una forma de violar protecciones o mecanismos de seguridad de un sistema, hacerlo, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, puede tener distintos grados de dificultad. ¿Sí? Todas las empresas que desarrollan software, desde el software que corre en nuestro celular, los sistemas de home banking, Twitter, WhatsApp y demás, tienen equipos de gente que está constantemente auditando, revisando, tratando de buscar vulnerabilidades para solucionarlas antes que alguien más las encuentre. Ahora, garantías no hay ninguna. ¿Sí? Obviamente, yo esperaría que, por ejemplo, no sé, la aplicación de home banking de un banco importante, grande, sea mejor en materia de seguridad que la aplicación de una billetera virtual que salió ayer a la tarde. Lo primero que se me ocurre, que es un ejemplo jocoso, fue una vez que se filtraron todos los datos de una aplicación de infieles, ¿viste? De Sí, tipo, exacto, una aplicación de citas, una aplicación de citas. pero de gente casada, o sea que, digo, se Sí, 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 sí. caracterizaba por eso. Esa gente sí necesitaba garantías que claramente informáticamente no le pudieron dar. A ver, han hackeado, se han metido en los sistemas y le han robado información valiosísima a quien se te ocurra. ¿Sí? Ya hoy en día casi no existe la empresa, incluso de informática, gigantes de informática, a los que se le ha metido y le han sacado información. ¿Sí? Entonces, eso es un hecho. El tema es que la idea es hacérselo lo más difícil posible, ¿sí? Eh, al atacante, al delincuente, al que roba información. Por eso se agregan, es como agregar varias puertas para entrar a un lugar. ¿Sí? Sí, Ahora sí, 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 tenemos que tener son mucho como cuidado medidas de con, seguridad, sí, sí. tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos y que ponemos en servidores de terceros, de la empresa que nos brinda una app que nos da tal servicio que nos parece fantástico, recómodo, fabuloso, pero uno tiene que detenerse a pensar, a ver, ¿qué información le estoy dando a esto? Y toda la información que le estoy dando a esto va a parar a servidores que están bajo control de esa empresa y que un día alguien puede vulnerar, meterse ahí y sacar esa información. En esos sistemas generales, ¿también necesitas de la colaboración de la víctima o simplemente la habilidad del que intenta, del hacker, alcanza y sobra? A ver, las dos cosas. Un hacker sin la participación de la víctima solamente puede explotar algún problema de seguridad que tenga el sistema, ¿sí? Algún error del sistema, que no es responsabilidad más que del que lo hizo. Por lo general, acá no es, por ejemplo, en este caso, no es que si usó una vulnerabilidad de Telegram, una falla en el sistema de Telegram que alguien explotó para extraer conversaciones. Acá lo que se hizo fue atacar directamente a Alessandro. Alguien consiguió sus datos, llamó a su proveedor telefónico y usando sus datos suplantó su identidad y consiguió una línea. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Este caso que ¿Qué por tiene que hacer cierto, Telegram con esto? Telegram es Nada. tan seguro como dicen. Ese es un problema y siempre lo charlamos entre colegas informáticos. Alguien instaló, de alguna forma se instaló entre la gente la creencia de que Telegram es más seguro, por ejemplo, que WhatsApp. Y es falso. WhatsApp realmente es más seguro que Telegram. Debe haber sido el dueño de Telegram, ¿no? Son esos rumores que son muy convenientes. Hubo alguna cosa, lo que hay con Telegram sí es que es una empresa de origen ruso que está radicada en Dubái, con lo cual no responden a ningún requerimiento legal. Entonces es fabuloso para gente que quiere compartir información o hacer cosas que estén fuera del alcance del sistema legal. Decime, ¿Sí? Lo hace más seguro. los servidores más importantes del mundo
ya confesé mi bestialidad, así que poneme onda. Están en Estados Unidos, todo pasa por Estados Unidos, ¿verdad? ¿O es mentira eso? No, no necesariamente, no, no. Aparte por una cuestión de economía, digamos, por hacer Google. Google tiene servidores desparramados por todo el planeta, Bien. ¿sí? Eh, Google, por una cuestión de poder servir de forma más eficiente a los usuarios, porque tiene usuarios en todo el planeta. ¿Eso ¿Sí? pasó desde el inicio de Google o es reciente? No, el momento en que se empezaron a globalizar y hacerse, digamos, tener tantos usuarios en el mundo, voy a poner un ejemplo, Netflix. Netflix, cada proveedor de Internet importante tiene un servidor de Netflix alojado en sus instalaciones. ¿Por qué? Porque justamente la gente toma las películas de ahí, ¿sí? Y eso disminuye, es como tener un centro de distribución único y de ahí distribuir a todos lados, o tener centros locales más chiquitos por ahí, en donde al menos el contenido que más se ve o que más se está viendo en este momento ya está directamente ahí. Este caso puede llegar a ser, no se entiende por qué sucedió tan poco, ¿no? Siendo, Alessandro, existiendo una grieta que no sé si existe en contenidos, pero sí en cuanto a puja, y Ujú. siendo tan fácil robarse información como para derrocar al oponente. Qué extraño que no haya sucedido más veces, pero bueno, quizás Mira, este caso sea el inicio de una guerra que le va a dar trabajo a muchos hackers. a ver, es que en este sentido realmente, y acá fuera de toda cuestión ideológica, política, acá hay una cuestión, para mí es bastante concreta y real, que es que estamos hablando del ministro de Seguridad y Justicia de nada menos que la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El distrito quizá más importante del país. Y esto que le pasó, si realmente pasó como decíamos, que es lo más probable, que hay bastantes elementos para suponer que fue así, se debe a una sucesión de errores que realmente son infantiles. Primero, ya lo dijimos, si el ministro de Alessandro hubiera abierto su Telegram y hubiera ido a la opción de activar segundo factor y hubiera puesto un PIN, esto no pasaba. Así de simple, ¿sí? Que otra vez se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, háganlo. En Telegram, en WhatsApp, en Gmail. Segundo, causa hasta gracia ver, porque en este grupo de chat con jueces y fiscales que se filtró, el ministro de Alessandro dice, me robaron la línea telefónica, pero ya la recuperé y está todo bien. A ver, si lo estamos escuchando decir eso es porque no estaba todo bien, Claramente. claramente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahí es donde le abren una segunda sesión y cuando realmente él se da cuenta que le robaron la línea, sacan un chip nuevo, hacen la denuncia penal, alguien tendría que haber agarrado todos sus dispositivos, todas sus cuentas de redes sociales, de lo que sea, y revisarlas una por una. Acá se les pasó que le habían abierto una segunda sesión de Telegram que siguió abierta hasta que se produjo la filtración, ¿sí? Otra vez, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 más allá de los delitos que es muy factible que haya cometido, sí, por su simple función, es una locura No, que tenga no quiero ser acceso. autorreferencial, pero a mi cuñado hace unos meses le robaron la cuenta de WhatsApp. Y lo que hicimos, ni bien recuperó todo y llegó a su casa a la noche, fue sentarnos y revisar cuenta por cuenta, cosa por cosa, cambiar contraseñas para asegurarnos de que, porque no sabemos hasta qué más podría haber hecho el atacante. Entonces, por las dudas, revisamos todo, Claro. ¿sí? Sí, sí, este Es, caso va a ser paradigmático, me da la claro, sensación por eso por la... me parece que esto pasó por una serie de errores, que esto es lo que quería decir, que va más allá de cualquier idea política. Sí, sí, totalmente. Alguien que ocupa este lugar con ese nivel de responsabilidad y su equipo no pueden ser tan incompetentes, porque Sí, realmente no lo están poniendo solamente en riesgo al ministro y su grupo de amigos, sino que nos están poniendo en riesgo a todos. sí, sí, sí. Digo, están poniendo en riesgo a todos los habitantes de la ciudad de Buenos En lo Aires. que hubiera sido sí, sí, el desempeño normal de su cargo, sí, sí, una Porque filtración la nos pregunta pone en es, ¿a riesgo. qué En este información, caso,
En este qué caso puso información en y a qué riesgo a sistema? muchos empresarios, ¿no? Yo veo esto y digo, ¿a qué más tuvieron acceso? Porque yo me imagino que el ministro de Seguridad y Justicia debe tener acceso a un montón de información y un montón de sistemas que manejan información muy sensible de los ciudadanos y que puede poner en riesgo a los ciudadanos. Entonces esto excede a le robaron el Telegram al ministro. Sí, totalmente. Les voy a recordar algo que pasó en 2017. En 2017, en enero, más o menos en estas épocas, la noticia fue, le hackearon el Twitter a Patricia Bullrich. Bueno, la realidad es que no le habían hackeado el Twitter a Patricia Bullrich, habían hackeado la cuenta del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, su cuenta de correo y varias más. Y lo que se notó, lo que se vio, lo que fue hasta pintoresco fue que escribieron un par de insultos en Twitter, pero accedieron a la cuenta del Ministerio de Seguridad, y cuentas sensibles, cuentas de denuncias, por ejemplo. ¿A cuánto más accedieron? 2 años y medio después, nos encontramos con la filtración de datos de la Policía Federal. ¿Sí? Un proceso que había empezado en esa época. Entonces, yo cuando pasan estas cosas, más allá del hecho puntual de lo que podamos conocer del ministro de Alessandro y sus amigos, me pregunto cuántos sistemas más están en riesgo porque la gente que debería controlar la seguridad claramente no hace bien su trabajo. Claramente. Pero claramente acá debería haber un equipo de seguridad informática bastante más capacitado para que cuando atacan nada menos que al ministro, minimizar el daño. ¿Sí? Sí, absolutamente. Aparte es ministro de Seguridad, lo que implica que sus Claro. rivales, sus oponentes no políticos, digo, de qué hacer, son gente mala y que tiene plata en general. Sí, y otra vez, esto pasó, y para balancear, para que no me digan que estoy tirándome contra determinado partido político. Después de Patricia Bullrich, cuando asumió el cargo Sabina Frederick, al segundo día de haber asumido Sabina Frederick, también comprometieron su cuenta de Twitter. Fue una especie de recibimiento que le hicieron. Entonces, digo, si los ministros de seguridad que tenemos no pueden mantener a salvo sus cuentas de Twitter, sus cuentas de correo, estamos en un problema todos, no solamente ellos. A los botes, sí, totalmente. Claro. En este caso tiene una arista afortunada porque nos enteramos de algunas charlas impropias, pero sí, está muy bien lo que decís y tenés toda la razón del mundo. Bueno, querido Javier, ha sido increíblemente aleccionador e interesante charlar con vos. ¿Querés agregar algo? Reiterar solamente esto, que todo el mundo revise, active el segundo factor de autenticación en cualquier aplicación que usen, por tonta que parezca, que desconfíen todo el tiempo, que desconfíen cada vez que alguien los llama diciéndoles ser su proveedor de telefonía, su banco, el Ministerio de Salud o quien sea. Si a mí me llamaron, yo no te doy ningún dato. A lo sumo, decime de qué banco me llamás y yo corto y yo busco el número del banco y yo llamo al banco. ¿Sí? Pero eso como regla general para todos, porque así ocurre en la mayoría de los, entre comillas, hackeos. Clarísimo, sí. Si esa es la forma de entrar, la forma de estafar más usual, el remedio es simple también, ¿verdad? Sí. Bueno, querido, muchas gracias por la charla y tendremos muchas más en el futuro. Lo auguro. Un placer. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta pronto. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. De escuchar.